¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues una crisis económica sin precedentes para los colombianos, que a eso se le suma la inseguridad por la complacencia de Petro con los bandidos, y eso es lo que va a llevar al dolor de los bolsillos de los ciudadanos. Honorable senador Miguel Uribe, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Los que conspiran y hacen terrorismo son otros. Bueno, primero, comencemos con ese tema de las inversiones forzosas y las mentiras que acabamos de oír. Es completamente diferente, aunque se llame igual, lo que se propuso en el marco de la pandemia a lo que hoy Petro está proponiendo. Primero, precisamente por el contexto. El contexto de la pandemia evidentemente es completamente diferente al que hoy vivimos. Pero la gran diferencia es que Petro hoy lo que le está pidiendo a los bancos es un porcentaje mínimo que deben trasladarle al Estado para que sea el Estado el que asigne esos recursos. Mientras que la propuesta a la que se refieren en el marco de la pandemia, lo que buscaba era que sean los bancos los que estudien y asignen los recursos. Tiene una diferencia gigantesca, porque el nivel de eficiencia es mayor y el nivel de riesgo menor. Así que no se comparan, porque además aquí se está pidiendo un mínimo. Y lo que se propuso en aquel momento estaba circunscrito a una necesidad de apoyar precisamente el campo. El campo que quienes promovieron los paros violentos, entre aquellos que hoy se rasgan las vestiduras diciendo mentiras, fueron los que más afectaron la producción agrícola, porque impidieron el ingreso de los insumos y el transporte de los productos. Así que es completamente diferente. Y la gran torpeza que dice el presidente es que el ahorro público, que no es público, es ahorro del público, privado de las personas, debe ser utilizado para reactivación. Y me pregunto yo, ¿por qué no utiliza el presupuesto general para reactivarlo? Y la gran respuesta es porque está utilizando el presupuesto público es para hacer politiquería. Quiero entonces decir que el presupuesto general de la nación está aumentando cada vez más el presupuesto y menos la inversión. La inversión es lo que debería estar destinado a estimular la economía y los sectores y a promover oportunidades y política social, pero en cambio eso aumenta la burocracia. En solo 3 años Petro ha aumentado, o con diferencia al 2022, en 2 años ha aumentado en 70 billones de pesos. Ha aumentado en 70 billones de pesos el costo de la burocracia, nómina y funcionamiento del Estado, pero la inversión la mantiene igual. Y frente al año pasado la reduce un 17%. Esa es la incoherencia. Pero además golpea la economía, desestimula los sectores, le quita plata al deporte, como ya lo sabemos, 69%. 29% a la vivienda, 3% a la infraestructura, más de 20% a la educación, más de 40% al campo. Eso sí, pero le sube plata a la igualdad para hacer politiquería, el peor y el más deficiente de los sectores del gobierno. Ahora, Petro lo que está llevando es al país a la quiebra. Gasta más de lo que tiene, gasta más de lo que le ingresa. Se endeuda insosteniblemente, sin capacidad de pago, y no estimula o genera nuevos ingresos. La única consecuencia de esa fórmula es la quiebra. Y eso se suma a los datos que hoy estamos viendo. El DANE acaba de sacar los datos económicos sectoriales de comercio e industria, que dice la CEPAL, están en recesión. Y el DANE coincide. Por ejemplo, el comercio ha caído desde lo corrido del año 2.2% y la industria prácticamente igual, pero además son sectores que producen 1 de cada 3 pesos que produce la economía, es decir, representan el 30% del Producto Interno Bruto y 40% del empleo de la mano de obra nacional. ¿Y por qué se explica esto? Por la falta de confianza. Cuando no hay confianza no hay inversión, y no hay confianza por un lado por la inseguridad que está viviendo el país y por el otro porque tenemos un gobierno caprichoso, terco, estatista, un gobierno que cambia las reglas de juego, que no da certeza. ¿Cómo es posible que el gobierno anuncie una serie de medidas que generan incertidumbre y esperan que haya reactivación? No, cuando se cambian las reglas de juego, la plata se va.
Por ejemplo, saca Fedesarrollo también un indicador de incertidumbre, que lo que muestra es que la incertidumbre promedio del gobierno Petro es prácticamente mayor a la incertidumbre que el país vivió en la pandemia. Eso está generando desinversión. La desinversión genera desempleo, el desempleo genera pobreza. Pero también la desinversión genera lleva a que haya menos empresarios o, en su efecto, que ganen menos. Conclusión, pagan menos impuestos, y si pagan menos impuestos hay menor política social. Y pasa lo mismo en el caso de la industria, como decía. De los últimos 16 meses, 15 ha bajado la industria. Pero además, si le suman vivienda, llevamos 24 meses consecutivos bajando consecutivamente el número de ventas e iniciaciones de proyectos. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues una crisis económica sin precedentes para los colombianos, que a eso se le suma la inseguridad por la complacencia de Petro con los bandidos, y eso es lo que va a llevar al dolor de los bolsillos de los ciudadanos. Y para terminar, la inversión forzosa no es otra cosa que meterle la mano a la inversión forzosa de Gustavo Petro, esta como la describí, no es otra cosa que meterle la mano a los bolsillos de los ciudadanos, a robarle sus ahorros. Ya les quitó las pensiones, ahora va por los ahorros en las cuentas en los bancos. No lo vamos a permitir.